Conversaciones de fe y vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Hoy es un tema, ya que estamos en modo mundial, y más también con la visita del Papa a España, que fue tan interesante. Vamos a hablar del tema del valor del deporte, que es un tema que a todos nos apasiona, sea desde niños o hasta el adulto mayor o hasta el que tenga ya 100 o 200 años. Entonces, bienvenido padre, y gracias por la invitación también a hablar de este tema que nos apasiona a los dos también. Gracias, Rubiel. Sí, es un tema que nos encanta y creo que todo el mundo está enfocado ahora a esto, al Mundial de Fútbol que se está realizando en Norteamérica. Precisamente con este motivo, el Papa León grabó un videomensaje en donde nos habla de la importancia del deporte y dejó una oración muy bella que vamos a hacer al final de nuestro podcast para tomar conciencia de los valores que hay dentro de la práctica deportiva. Así es, padre. Entonces, comenzamos con este tema, de verdad que... Y me acuerdo en este momento, porque también lo habíamos hablado en una emisora aquí en Celeste Estéreo, que fue un tema también que nos gustó, y hablábamos sobre la vida en abundancia, que es la carta del Santo Padre León XIV. Sí, entonces vamos a primero hacer algunas reflexiones así muy en general sobre el deporte, pero relacionándolo con la vida misma. Ya desde San Pablo, él tomó esta comparación de los atletas que corren en el estadio, que se esfuerzan para alcanzar una corona que se marchita, y él nos dice cuánto más nosotros vamos a esforzarnos, a hacer lo que nos corresponde para alcanzar una corona que no se marchita, que es el premio eterno de estar con el Señor. Miremos algunos aspectos entonces que nos puede enseñar el deporte a cada uno de nosotros. Y el primero que puede aparecer es el de la disciplina, el esfuerzo, la superación. ¿Cuánto hace un deportista antes de la competencia? Nosotros vemos el momento cuando se están enfrentando, por ejemplo, en estos partidos, pero detrás de eso, cuántas renuncias, cuánta disciplina, cuánto esfuerzo hay para llegar a estas instancias. Entonces lo mismo sucede con nuestra propia vida. Para llegar a la meta hay que entrenar todos los días. Esto conecta perfectamente con la vida espiritual. La oración, las virtudes también requieren un entrenamiento diario. No es algo que se puede dejar solo para unos momentos aislados. Entonces el deporte nos enseña estas virtudes tan necesarias en la actualidad. Por ejemplo, eso, la disciplina y el valor que tiene el esfuerzo. Y eso me hace acordar una vez, y hablando de disciplina, yo creo que a mí me ayudó la disciplina porque en mis épocas cuando jugaba fútbol, madrugábamos a las 5 de la mañana. Yo creo que de ahí empecé me gustó madrugar, porque a las 5 de la mañana madrugábamos a entrenar para podernos preparar para el campeonato que teníamos en esa época. Me acuerdo que nos daban unas medallas de oro, de plata, y en el trofeo que era lo más de bonito también. Y a las 5 de la mañana todos madrugábamos. Ahí sí no necesitaban que nos despertaran, sino que desde el día antes ya estábamos preparados para madrugar a las 5 de la mañana. Y eso nos ayudó bastante a todos, y muchos de mis compañeros pues llegaron pues hasta equipos profesionales, porque les ayudó toda esa disciplina y también nos ayudó el valor de la amistad. Otro aspecto, Rubiel, muy importante y que de hecho destacó el Papa León, creo que un día antes del inicio del Mundial, cuando publicó en una red social un mensaje donde hablaba de la importancia del trabajo en equipo. También. Él decía, el que no sabe pasar el balón no ha entendido en qué consiste el juego. Puede tener mucho talento, pero si quiere jugar solo, pues no ha entendido de qué se trata. Y él dice, en la vida sucede lo mismo. Hay que aprender que no estamos solos, que necesitamos de los demás y que también los demás
pueden aportar mucho a nuestra propia vida. Entonces, este es otro aspecto fundamental. Nadie se salva solo. El valor del trabajo en equipo, esta dimensión comunitaria de nuestra fe. La Iglesia en los últimos años ha venido hablando mucho de esto, de la espiritualidad sinodal, de la espiritualidad de comunión, cómo todos debemos caminar juntos, tratando de cumplir la voluntad de Dios, haciendo cada uno nuestra parte con nuestras diferencias, porque en un equipo de fútbol no todos son iguales. Cada jugador tiene características diferentes. Y si fuéramos a poner un defensa a meter los goles, tal vez no lo hará de la mejor manera. O lo mismo, poner a los mejores jugadores, tal vez a Messi, ponerlo de defensa central, pues imagínense, no va a rendir. Así en la vida hay que reconocer que todos tenemos capacidades, talentos, esos carismas y los dones que hemos recibido de Dios, pero somos diferentes. Y por eso hay que trabajar en equipo para entender que el otro también me aporta y tiene cualidades diferentes a las mías y que precisamente por eso son tan necesarias. ¿Y cuánto nos hace falta eso, padre, del trabajo en equipo? No solamente en el deporte, en todos los aspectos, desde la familia, desde el trabajo también, que muchas veces pensamos de que no funcionamos, pero si ponemos ese valor de trabajo en equipo, el mismo valor del deporte nos enseña a trabajar en eso. Entonces, qué bueno que tuviéramos ese valor de trabajar en equipo, de mirar lo que usted decía ahorita, las personalidades de cada cual, de la familia, en el trabajo, para que pongamos todas las capacidades también, porque generalmente solamente ponemos las debilidades y siempre nos ven las debilidades, pero también hay que ver las fortalezas en el otro, porque eso es lo que va a aportar y nos va a ayudar a tener un buen juego, en este caso del Mundial, si tenemos un buen juego desde nuestras capacidades, aportando desde ahí, y también lo que hacemos también en la parroquia, que también es importante. Rubiel, un tercer aspecto que nos puede enseñar el deporte es la humildad y la gratitud. En el deporte a veces se gana y a veces se pierde. Y esto nos entrena también para la vida, donde las cosas no siempre salen como esperamos, como las hemos planeado, como en la vida hay derrotas, pero no son definitivas, vendrá otra oportunidad. El deporte nos enseña a esto. En el deporte siempre hay una competencia. Hay una competencia. Hay unos equipos que se enfrentan, que cada uno se ha preparado, que tienen muchas cualidades, y hay que saber ganar con humildad y saber perder aún manteniendo la dignidad, saber que vendrán otras oportunidades, reconocer las cualidades del rival. Eso nos lo enseña la práctica deportiva. Esa capacidad de frustración. El Papa León nos ha pedido en esta oración que él difundió y que pide que hagamos durante este mes especialmente, él dice que Dios nos dé la gracia de vivir con humildad en la derrota y gratitud en la victoria, entendiendo que el rival no es un enemigo, es un hermano que me ayuda a ser mejor. Por eso en el fondo la competencia es conmigo mismo, para tratar de ser mejor cada día. No solamente trato de superar al rival, sino de superarme a mí mismo cada día. Qué bonito eso, padre, porque eso nos hace falta ahora, y me acuerdo, ahorita me estaba acordando así, que eso yo creo que lo decía Maturana, que decía que perder es ganar un poco, y en realidad sí, no lo entendieron cómo era la circunstancia frente a eso, y qué bueno entender eso de que también perder hace parte de la vida. Y que podamos también, si ganamos, porque a veces pensamos que cuando ganamos, entonces vamos a humillar al otro porque ganamos, entonces ganamos 5 goles, llama a hablar de fútbol en este caso, 5-0, bueno, y aplastar al rival en ese caso porque ganamos 5-0 o ganamos 10-0. No, yo creo que esa es la enseñanza que también nos deja el Papa, y eso que a pesar que el Papa también lo dijo, el Papa jugó fútbol americano, pero que él decía que aprendía también del fútbol, ya del soccer en este caso, de Latinoamérica y de España y bueno, y todo lo donde se juega. Entonces, qué bueno
que también aprendamos de eso, de esa humildad que es tan importante y que tanto nos falta a todos en este momento con todo lo que está pasando en el mundo. En relación con esto, Rubiel, recuerdo una escena muy bonita que se vio en la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal. Como después de la tanda de penales, Marquinhos se acerca a Gabriel, que fue el que erró el penal, y pues por eso perdieron la copa. Es decir, Marquinhos, antes de ir a celebrar con su equipo la victoria, fue a consolar a uno de sus rivales, un paisano brasileño también, y lo abrazó. Y él luego contaba que también le había sucedido, que él en otras oportunidades había fallado un cobro penal y sabe lo que se siente. Era muy bello ver a estos dos futbolistas profesionales con camisas diferentes, la del PSG y el otro la del Arsenal, abrazados, el uno consolando al otro. La humanidad está por encima de esas diferencias y de los enfrentamientos que hay incluso en el deporte. Que eso también se ve ahorita en el Mundial, que en los estadios, por ejemplo, también cuando he visto algunos de los partidos, por ejemplo, en los equipos contrarios, tener la camiseta, por ejemplo, del equipo del primer partido que fue que México y Sudáfrica, a veces unidos, los de México estar con los de Sudáfrica ahí al lado y abrazarse o estar ahí compartiendo. Eso es lo bonito también del juego, compartir desde sea una camiseta diferente y que no haya violencia en ningún estadio, y más ahorita con lo del Mundial, que eso también nos tiene como en esa fiebre. Bueno, ahora sí vamos a mirar, Padre, con nuestra sección Palabras que Iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Rubiel, vamos a compartir con nuestros oyentes una frase de San Juan Pablo II, que además era un gran deportista. Al Papa Juan Pablo II le encantaba el alpinismo y lo vemos esquiando. Un hombre muy activo, sabemos que él inició su pontificado muy joven y pues que estuvo muchos años ahí en la sede de Pedro. Él en varias ocasiones se dirigió a los deportistas. Y aquí estas palabras fue un discurso que dio a los miembros del Centro Sportivo Italiano, es decir, el Centro Deportivo Italiano. Dice lo siguiente: el deporte es una escuela de virtudes humanas y cristianas. Ayuda a amar la vida, educar al sacrificio, al respeto y a la responsabilidad, llevando al pleno desarrollo de toda persona. Miren todas las virtudes que señala el Papa, de las que ya hemos venido hablando un poco, y habla del deporte como una escuela de virtudes humanas y cristianas. Amar la vida, educar al sacrificio, el respeto, la responsabilidad y también el desarrollo de todas nuestras capacidades. Eso me hace acordar también, Padre, cuando éramos, pues en el caso mío, yo que era tan activo, y también ahorita me pasaba con mi sobrino. Mis sobrinos estaban también en el Inder en Medellín, y a él le han enseñado también los valores, el valor de la amistad, el valor de la humildad también, y también no solamente es ir a entrenar, sino que también le enseñan a uno cómo manejar esos valores, cómo ser creativo en ciertas circunstancias, cómo respetar también al rival, que es tan importante. Entonces, lo que dice el Papa Juan Pablo es cierto, es una escuela de virtudes donde nos enseñan todo el tiempo. También hemos visto, Rubiel, conocemos casos de deportistas que tienen muchas habilidades, sí, tienen las cualidades físicas, todo el talento, pero les falta esa otra parte, un fundamento humano, lo que usted mencionaba de la humildad, la disciplina, y no pueden progresar. Una persona puede tener todas las capacidades físicas, todo el talento, pero si le falta esa humildad, la capacidad de sacrificio, la disciplina, no va a llegar muy lejos. Sí, que eso también es importante, y hay personas que les ha tocado, pero si llegamos a otro aspecto frente a eso de cómo manejar esas situaciones, es enseñarle también desde varios aspectos a estas personas que no saben manejar también sus relaciones interpersonales, a pesar de que tenga el talento.
Y eso ya es una gracia que se va pidiendo, y eso a veces nos pasa también hasta en los grupos parroquiales. A veces el mismo ego de muchas circunstancias no nos va a llevar donde tenemos que mirar, y por eso tenemos que pedir siempre la iluminación del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo también pedí la iluminación del Espíritu Santo cuando entraba a un partido. Yo decía, ay, ilumina el Espíritu para que si me dan una patada no me dé rabia, que a veces le da a uno rabia cuando le dan a uno como patadas, como con eso también. Listo, padre, ahora vamos al recomendado de la semana. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado, Rubiel, es la carta que usted mencionaba al inicio del programa, un texto del Papa León sobre el valor del deporte. Él lo escribió en febrero de este año, el 2026, y se titula La vida en abundancia. Aquí el Papa hace una serie de reflexiones sobre la importancia de la práctica deportiva para cada uno, como ese espacio donde podemos cuidar nuestro cuerpo, no solamente por una apariencia, por vanidad, sino porque dentro de nuestra fe el cuerpo es parte de nuestro ser. No es ese dualismo que algunos dicen, el cuerpo como la cárcel del alma, como un peso del que hay que librarnos. No, la antropología cristiana ve el cuerpo como creación de Dios, que hay que cuidarlo, y tanto se nos ha dicho, debemos tener esa mente sana en un cuerpo sano. Y luego el Papa habla también del fenómeno del deportes de masas como el fútbol, y vemos todo el impacto que tienen también en la sociedad y en la cultura, cómo ellos se convierten en referentes, cómo el ejemplo, bueno o malo, va a tener una gran influencia, especialmente en los niños y en los jóvenes. Habla de los peligros, los riesgos que existen frente al deporte cuando se va desvirtuando, cuando adquiere más protagonismo el factor económico, donde puede haber ciertas manipulaciones. Habla del fanatismo. También. Muchas veces cuando se pierde el sentido profundo de lo que es el deporte en sí mismo, se cae en el fanatismo, donde ya el ser humano pierde incluso toda esa capacidad de razonar y solamente se deja llevar por una pasión. ¿Cuántas tragedias han ocurrido en partidos de fútbol por una camiseta? ¿Sí? Se identifica a la persona por el color que lleva, por la camiseta, y entonces se pierde el horizonte de esa dignidad de la persona humana. El contraejemplo de lo que estábamos mencionando de la final de la Champions entre estos dos jugadores, el que ganó y el que perdió abrazándose y uno consolando al otro. Ahora entre los hinchas, tantas situaciones tristes que se han presentado, tragedias por el fanatismo. Entonces el Papa hace un desarrollo muy interesante de todos estos temas, invita también a una pastoral del deporte, que en las parroquias se cultive cómo el deporte aleja especialmente a los niños, a los jóvenes, de tantos peligros de la sociedad, cómo nos puede sacar también de ese encierro que tenemos en las pantallas, en las rutinas. Aprendemos esos valores del trabajo en equipo, del respeto al otro. Entonces vale la pena, les recuerdo, la pueden buscar en internet, carta del Papa León sobre el deporte. Se llama La vida en abundancia. Y luego parece que es cortica y de mucha enseñanza de verdad también, porque también cita el valor de la amistad, y con el Papa Juan Pablo II lo cita en su carta, pero qué bueno que pongamos eso en práctica, la leamos y nos cuentan qué les pareció. Bueno, para ahora vamos con el compromiso de la semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso de la semana no puede ser otro más que cultivar el hábito de la práctica deportiva. Cualquier persona puede hacerlo. Por supuesto que depende de las circunstancias de cada uno, de los gustos, de los intereses, de la edad en que nos encontramos. Esto va a variar. Pero
A cualquier persona se le recomienda la actividad física. Por supuesto, hablen con su médico, busquen las recomendaciones para ver qué es lo que más les conviene. Si nunca han practicado un deporte, hay que empezar progresivamente, pero cultivemos el hábito del deporte por nuestro bienestar físico, pero también mental y espiritual. El ser humano es una unidad y todo empieza desde la salud de nuestro cuerpo, la salud física que luego repercute en nuestra salud mental y psicológica, y eso va a condicionar también nuestra espiritualidad. Pero eso también la invitación, lo que usted dice, padre, de mirar, hablar con el médico si tenemos ciertas edades, porque también el caminar también ayuda. Eso también lo podemos tomar como entre comillas, un deporte, porque también le va a ayudar a usted a tener otro espacio diferente, caminar media hora, una horita, que usted vaya al parque. Hay tantas, ahorita por ejemplo aquí en el oriente, aquí en la misma Ceja, tantas casas donde puede usted caminar, también le puede ayudar frente a eso. Y lo haga, no lo haga solo, invite también a toda la familia, que esa es la idea, que inviten a la familia, tengan otros espacios diferentes a una pantalla, a estar encerrados en la casa, el trabajo, o las personas que también bien suelen invitar a otras personas de su comunidad, que eso también les va a ayudar. Y ya en otro sentido, Rubiel, podríamos invitar también como compromiso de la semana, ya cuando no estamos practicando el deporte nosotros mismos, sino cuando somos espectadores, cuando somos hinchas, hacerlo con todo el ánimo, que sea un programa familiar, un plan que reúna a los seres queridos, a los amigos, pero sin caer en el fanatismo. Alentemos a los nuestros, pero tengamos la humildad para perder en el deporte. A veces se gana, a veces se pierde. Vendrán otras oportunidades. Cultivemos esa mesura, ese equilibrio en todo para poner en práctica esto que hemos visto durante este programa. Listo, padre. Entonces nos vamos ya con una oración final que usted nos quiere compartir, que sé que les va a gustar y espero que también la pongamos en práctica. Esta es la oración de la que le hemos hablado, compuesta por el Papa León, y la que él propone también que sea como modelo para nuestra oración durante este mes, durante este tiempo, especialmente en que se está desarrollando el Mundial de Fútbol. Te damos gracias por el don del deporte, por quienes glorifican a Dios con el ejercicio de sus propios cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo. Tú nos enseñas que en la vida, como en el juego, nadie se salva solo. Necesitamos del otro para crecer, para aprender a respetar, superar límites y celebrar juntos los logros alcanzados. Te pedimos que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia. Haz que quienes practican, entrenan o animan descubran en el deporte un lenguaje universal que acerca culturas, une pueblos y siembra respeto, solidaridad y superación personal. Señor Jesús, que cada deporte sea parábola de una vida vivida contigo, colaborando con esfuerzo y alegría, viviendo con humildad una derrota y gratitud en la victoria que nos ofreces en tu resurrección. Que nunca falte en nosotros tu espíritu, que nos hace un solo equipo unido contigo para construir comunión y fraternidad en la historia. Amén. Amén. Qué bonita esa oración, Padre. Y qué bueno, pues ya lastimosamente ya llegamos al final. La idea es que todos compartan este podcast con las personas que más puedan, que le den un like, que hagan comentarios, que hagan comentarios en las redes, o también al padre Wilson también cuando se lo encuentren por ahí, le hagan los comentarios sobre este podcast. Bueno, muchas gracias, Rubiel, por la compañía, a todos ustedes que han estado también aquí presentes, uniéndose a esta conversación. Que el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.